Hola, mi nombre es Yaremia Costa Palomo y soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Campeche. Estamos en la materia de Mantenimiento Productivo Total, TPM, y Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, RCM. En este video, mi equipo y yo estaremos centrándonos en las pérdidas de procesos productivos y el diagrama de Pareto. Para esto quiero explicarle brevemente un proceso productivo consiste en la transformación de factores productivos, en este caso para finalizar un bien o un servicio. El proceso productivo consiste en 3 etapas. Y aquí rapidito en un dibujito que les he hecho quiero explicarle que consiste en 3 etapas. En este caso las entradas, la transformación y las salidas. Las entradas obviamente son todos los factores productivos de los que dispone la empresa para obviamente poder llevar a cabo pues su actividad. Y la transformación, en este caso es como una empresita aquí, sería pues en este caso es la creación de la utilidad o del bien o servicio pues de la empresa, que en este caso debemos generalizar que serían todas las tecnologías, todas las maquinarias, todas las herramientas que se usan para llegar a este proceso. O por ejemplo, podemos entender que existen 2 factores, el factor humano y el factor el medio material, que en este caso el factor humano serían todos los trabajadores, todas las personas que se involucran y pues obviamente las que manejan la segunda parte, que serían nuestras tecnologías. Y por último, pues obviamente serían la salida, que ya sería una mejita, cosas de madera aquí que dice, pues ya los árboles, transformación de la empresa, y nuestra salida, pues que obviamente serían todos los resultados o todos los bienes, pues obviamente que la empresa produce. Para esto existen, en este proceso, existen 5 tipos de pérdidas, que nosotros, o en este caso yo le llamo las 5 M's, que serían materiales, mano de obra, métodos de trabajo, maquinaria y el medio ambiente, de los cuales yo les estaré hablando de 2, que en este caso es la mano de obra y la maquinaria. Pues la mano de obra también se subdivide en 2 partes, la mano de obra directa y la indirecta. La mano de obra directa, pues obviamente son todas aquellas personas que participan en el proceso de producción, pero que tienen un contacto directo con el producto. Un ejemplo sería, por ejemplo, un operario de alguna maquinaria, un operario imaginaremos una maquiladora de telas, la persona que se encarga de cortarla, de teñirla, de hacerle el surcido, de hacerle un acabado, cortar los hilitos. Todo ese tipo de personas que están dentro del proceso al final, en este caso un producto, pues es la mano de obra directa. Y nuestra mano de obra indirecta son todas aquellas personas que no tienen un contacto directo con el producto, pero sí ayudan o sirven de apoyo, o en este caso le dan una dirección a este proceso. Un ejemplo de ello sería un supervisor, un gerente de esta empresa. Obviamente no está en contacto con las telas, con el producto, pero sí nos ayuda a coordinar que todo el proceso se lleve en su orden correcto. O por ejemplo, otro ejemplo sería la persona de limpieza. Aunque esa persona a lo mejor no tiene contacto ni siquiera con las telas, ni las huele ahora sí, pero sí es la persona que se encarga de mantener la planta con una limpieza y con un orden, con una higiene. Entonces todo ese tipo de personas pues son las que son mano de obra indirecta. Ahora vamos a ver cómo nos afecta o cuál sería nuestra pérdida en este caso en la mano de obra. Por ejemplo, si producimos al año 1000 camisas y este año producimos 2000, pues ya tenemos una sobreproducción. Entonces, al llevar a la sobreproducción, ¿qué nos lleva? Obviamente a tener un exceso de inventario, porque si por ejemplo para el próximo año ya no nos piden 1000, nos piden 700 y nosotros tenemos 1000 en almacén, seguimos teniendo 300 camisas o 300 telas que ya no podemos sacar y sin embargo tenemos que seguir con la producción. Entonces ya hay 2 tipos de pérdidas ahí, sobreproducción y exceso de inventario. Y otra así rapidísimo para generalizar, ¿cuál sería otro tipo de pérdida? Por ejemplo, un movimiento innecesario. Por ejemplo, si necesitamos 5 personas para hacer una camisa, no sé, la que se encarga de poner botones, la que se encarga de surcir, de teñir la tela, de quitarle los pelitos, de darle acabado, y decimos, bueno, ahora quiero ponerle una bolsita a la camisa y agrego una persona más.
A lo mejor la que hacía el surcido, el acabado, podría hacer la bolsita, pero yo ya agregué una más, entonces ya estoy poniendo un movimiento innecesario, pues obviamente a la camisa que no necesito. Entonces, pues eso sería nuestro tipo de pérdidas. Y obviamente está la segunda tipo de pérdida que le voy a explicar, que es la maquinaria. Facilísimamente, pues la maquinaria son todo el tipo de máquinas, obviamente tecnologías, herramientas que se utilizan dentro del proceso. Y un ejemplo sencillísimo, rápido y fácil para explicarles cuál sería nuestra pérdida en una maquinaria. Pues obviamente todos tenemos ciertos tipos de mantenimiento. Pues la maquinaria son todo el tipo de máquinas, obviamente tecnologías, herramientas que se utilizan dentro del proceso. Y un ejemplo sencillísimo, rápido y fácil para explicarles cuál sería nuestra pérdida en una maquinaria. Pues obviamente todos tenemos ciertos tipos de mantenimientos que hay que darles a las máquinas. Y por ejemplo, si yo sé cada cuánto mi máquina tiene que llevar su proceso, pero a lo mejor no lo hice en su momento, en su tiempo y forma, o no lo hice correctamente, ¿a quién nos va a llevar esto? Por ejemplo, si la máquina, sigo poniendo el ejemplo de las camisas y de la maquiladora de telas, hago camisas y la máquina hacía un surcido zigzag, y ya no lo hace en zigzag, sino ahora lo hace todo derecho eco. Entonces ya ahí, ya sé que mi máquina tiene un mal funcionamiento, y a lo mejor digo, sigue funcionando mi máquina, déjenlo así, sigue haciendo los surcidos en todo derecho eco, pero va a llegar un punto en que eso me va a causar un fallo. Y ese fallo, obviamente, al final de todo, me va a causar un paro innecesario de esa máquina, cuando en este caso pude haber hecho un buen mantenimiento. Pues entonces, amiguitos, esos son los tipos de fallas que podría presentar la máquina. Por el momento es todo. Hasta la próxima. Mi nombre es Roberto Pinzoncet y voy a hablar sobre pérdidas en la materia prima y métodos ineficientes. ¿Qué son y por qué son causados los métodos ineficientes? Son causados al conjunto de acciones no correctas que pueden ralentizar el proceso de fabricación o simplemente proceso de fabricación de algún material o algún producto, o simplemente de una meta de una empresa. Son debido a varios factores. Puede ser la mala dirección que tiene dicha empresa para llevar ese proyecto a andar, o simplemente que no tengan en cuenta los tiempos que tengan entre cada cosa que van a hacer. Pueden ser que los operarios no estén totalmente calificados para realizar su trabajo, y debido a esto lo hagan de manera errónea y que hagan volver a refabricar todo o volver a replantear todo el proceso que lleva dicho fin. Esto puede ser debido a que las empresas no suelen capacitar de todo a sus trabajadores, o simplemente que el método que emplean para desarrollar sea erróneo o simplemente sea del todo anticuado. Para esto simplemente deben de volver a replantear qué van a hacer mediante herramientas de calidad que veremos en la segunda unidad, para volver a tener un proceso de fabricación efectivo y rápido, eficiente y eficaz. Hola, mi nombre es Marichelías Martínez y yo les voy a hablar sobre las pérdidas en los procesos productivos, en los cuales incluyen varios tipos. Uno de ellos es la pérdida en el medio ambiente, en el cual se explica que estos se presentan cuando la materia prima es obtenida de la naturaleza, y en el proceso industrial hay pérdidas de la misma. Aquí se presentan varios factores, ya sea porque no son aprovechados al 100%, se utilizan inadecuadamente o se hace una mala selección. En estas se incluyen también emisiones a la atmósfera por maquinaria mal afinada o sin afinar, fugas y vertidos de diferentes sustancias al suelo o el agua, generando contaminación. En otro punto están también las pérdidas energéticas. En este caso, la utilización eficiente de la energía y los recursos han caído en la conciencia de la mayoría de los sectores de la industria. En los procesos industriales, la eficiencia energética puede significar la diferencia entre rentabilidad y pérdidas económicas. En la industria se podrían fijar objetivos como, por ejemplo, optimizando nuestros procesos industriales, aprovechando mejor el reciclaje de materias
de materiales y materias primas, implementando nuevas tecnologías, reciclando los residuos industriales y productos derivados de la misma. Gracias. Mi nombre es David de Jesús Rodríguez Pérez y en esta ocasión estamos en las asignaturas de técnicas de TPM y RCM. Bueno, para empezar les voy a explicar acerca de qué es el RCM. El RCM más que nada es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Este básicamente es para hacer planes de mantenimiento más efectivos y más confiables. El TPM es el mantenimiento productivo total. El objetivo principal de esta técnica es eliminar las pérdidas en los procesos productivos, que haya cero averías, cero tiempos muertos, y eso tiene relación a lo que les voy a explicar ahorita, que es la extractificación en las pérdidas de producción. La extractificación es más que nada buscar la información a la información, o sea, a las causas de un problema, buscarle ir más adentro de esas causas. La extractificación es una herramienta de calidad que básicamente prepara a las otras herramientas de calidad, como por ejemplo el análisis de Pareto, el histograma, el diagrama de correlación. La extractificación es categorizar una causa en subconjuntos, o sea que esa causa la vamos a ir dividiendo para así poder buscar una información más concisa. Básicamente eso es lo que se significa extractificar en los procesos de producción de pérdidas. Hola, mi nombre es Angelique Pérez Jiménez, soy alumna del octavo A y me tocó explicar acerca de la metodología de Pareto. Bueno, la metodología de Pareto, también conocida como la curva 80-20, análisis de Pareto o distribución ABC, nos dice que el 80% de los problemas o fenómenos es ocasionado por el 20% de las causas. Para esto explicaré un poco. El diagrama de Pareto es un diagrama de barras que va en valor descendente, es decir, la barra más alta de mayor a menor. Este diagrama nos permite identificar cuál es el 80% de los fenómenos de mejor manera y concentrarnos en ellos. Para la elaboración de primero se tiene que definir qué es lo que se va a hacer. Esto quiere decir cuál es el problema principal de Como segundo paso, tenemos que identificar cuáles son las causas o los factores que se pueden analizar en este caso para el problema, ¿no? Y con esto poder recolectar los datos. Para el tercer paso, los datos se deben ordenar. Después se hacen los cálculos. En estos se calcula el porcentaje acumulado. Y después se puede graficar. Obviamente se grafica obteniendo los cálculos. Una vez que graficamos las causas, se concentran en el eje X. La frecuencia o el porcentaje se concentran en el eje Y izquierdo. Y el porcentaje acumulado se concentra en el eje Y derecho. Y bueno, esta fue un poco de la metodología acerca del diagrama de Pareto.